Hoy os voy a contar cuál es el top 10 de estadios que he visitado. Hola viajeros, bienvenidos un día más a mi canal. Pues sí, hoy vamos a hablar de estadios, en este caso estadios de fútbol. Y es que como muchos sabéis, además de los viajes, pues los deportes es otra de mis grandes aficiones y creo que son perfectamente complementarias. Ha habido muchísimos viajes en los que he aprovechado pues, para ir a algún partido, visitar algún estadio. Y con este vídeo me gustaría inaugurar una nueva sección dedicada precisamente a eso, a viajes y a deportes, que además de dar, creo, bastante juego, nunca mejor dicho, también os puede ser de utilidad pues, a la hora de planificar vuestros viajes con vista a ir a algún partido, cuánto cuesta ver un partido de una determinada liga, qué estadios visitar, etcétera. Así que nada, no me enrollo más y empezamos con este top 10. Para ver el estadio del número 10 nos tenemos que ir hasta París, la capital de Francia, y es que es el estadio del Stade de France, utilizado por la selección francesa de fútbol, también de rugby, por ejemplo, donde se celebran diferentes competiciones, se ha celebrado un mundial de atletismo. Recordadnos el estadio donde juega el PSG juega en el Parque de los Príncipes, pero bueno, el Stade de France es el estadio con más capacidad de Francia, en torno a los 80.000 espectadores. Y bueno, yo lo conocí, recuerdo en un viaje que hice por París, que estuve en 2 o 3 días, y en uno de estos días pues, jugaba casualmente la selección francesa, un amistoso contra Rusia, estoy hablando del año 2016, poco antes de la Eurocopa, que se jugó precisamente en Francia. Y bueno, el Stade de France, un ambiente magnífico. Algo que no me gusta del Stade de France es el tema de que todavía mantiene la pista de atletismo. Como sabéis, esto hace pues, que la afición no ejerza tanta presión, no suele haber tan buen ambiente como en los estadios que no tienen pista de atletismo, pero en el caso del Stade de France daba un poco igual. Recuerdo ver este partido, además la selección francesa, he imaginado 80.000 personas allí con las banderas, cantando a la marsellesa, en fin, un estadio también muy elegante, relativamente nuevo, fue inaugurado en el año 98, poco antes del Mundial de Francia. Y bueno, si tenéis la oportunidad de ir a París y ver algún partido en este estadio, sin duda os lo recomiendo. También es posible hacer un tour, creo que cuesta unos 15 euros, no es del todo caro, así que pues ahí va mi pequeña recomendación. Para ver el estadio, el puesto número 9, nos vamos hasta Moscú, la capital de Rusia, donde se encuentra el estadio de Luzhniki, uno de los pocos que ha celebrado una final de un mundial, la del año 2018 entre Francia y Croacia, una final de Champions League, la del año 2008, aquella del famoso penalti fallado por Terry, el posterior fallo de Anelka y la victoria del Manchester United. Y también ha celebrado unos Juegos Olímpicos, los de Moscú en el año 80. Es un estadio que, a diferencia del Stade de France, sí que ha quitado recientemente la pista de atletismo, con lo cual ha ampliado su capacidad hasta los 90.000 espectadores. Actualmente juega como local el Spartak de Moscú y también, sobre todo, la selección rusa, lo suele utilizar bastante. Así que si estáis por Moscú y coincide algún partido del estadio de Luzhniki, pues os lo recomiendo encarecidamente. Los tours por este estadio son algo caros. Lo que he visto por internet pues ronda los 30 o 35 euros. Pero pues, si coincide con que se juega algún partido y podéis ir al estadio, pues, ya os digo, creo que es algo muy recomendable. Para ver el estadio, el puesto número 8 de esta lista, nos tenemos que ir hasta Montevideo, la capital de Uruguay, donde se encuentra el Estadio Centenario, uno de los lugares pues, con más historia en el mundo del fútbol, un estadio en el que se jugó el Mundial del año 1930, que utiliza la selección uruguaya como estadio local. Tiene una capacidad de aproximadamente pues, 60.000 espectadores, es un estadio pues, bastante antiguo, no os esperéis uno de estos estadios pues, modernos con todas las facilidades, etcétera. Pero es un estadio en el que destacaría precisamente eso, ¿no? el sabor a fútbol antiguo, ese sabor añejo. Para que os hagáis una idea, la FIFA lo declaró en los años 80 monumento histórico del fútbol, algo así, algo que muy pocos estadios han recibido este galardón. Y lo cierto es que ya digo, el ambiente es magnífico. Fue un estadio que utilizó durante muchos años Peñarol para jugar sus partidos como local antes de construir el nuevo estadio, que Nacional de Montevideo ha utilizado muchísimo para jugar partidos de, sobre todo, Copa Libertadores, y que en la actualidad pues, cualquier club uruguayo puede alquilar para jugar sus partidos contra uno de los dos grandes del país, Nacional o Peñarol. Recuerdo cuando visité Montevideo coincidió un partido entre Nacional y Club Atlético Juventud y aproveché para ir, bueno, sobre todo el ambiente pues muy bueno y un estadio de los que hay que visitar al menos una vez en la vida. Para ver el estadio con el puesto número 7 nos vamos hasta la ciudad de Barcelona y es que el Camp Nou, el estadio del Barça, pues tenía que estar en esta lista. Un estadio con capacidad para aproximadamente 100.000 espectadores. El tour cuesta unos 25 euros si no coincide con que visitamos la ciudad cuando se juegue ningún partido.
Y la verdad que está bastante bien, ¿no? El Barça es un club que cuida muy bien todo el tema del marketing, que atrae pues muchísimos turistas y bueno, ya solamente pues visitar el estadio, toda la zona del museo con la sala de trofeos, toda la zona de túnel de vestuarios, etcétera, pues merece muchísimo la pena. Quizá el único pero que tiene el Camp Nou es que las entradas para los partidos son bastante caras. Yo creo que es el estadio más caro de toda la Liga Española. Pero bueno, una cosa buena que tiene también es que está muy bien comunicado, está pues, prácticamente en el centro de Barcelona, con lo cual no es un estadio típico estadio de las afueras de las ciudades, que tenemos que desplazarnos en tren, tardamos mucho en llegar, se puede llegar prácticamente pues, andando desde el centro de la ciudad. Y es un estadio que pues, sobre todo destacaría las dimensiones que tiene, la sensación de inmensidad, sobre todo cuando estamos en el terreno de juego y miramos hacia arriba, todas las gradas, pues es un estadio que impresiona. En el puesto número 6 he querido poner el Allianz Arena. Para ello nos vamos a la ciudad de Múnich y bueno, el Allianz Arena tuve la oportunidad de visitarlo en el año 2012-2013. Recuerdo que pude ver un partido de Bundesliga entre el Bayern, aquel Bayern de Robben y Ribéry, contra el Wolfsburgo, que recuerdo que el delantero era Mario Mandzukic, que poco después fichó por el Bayern y luego pasado pues, por Atlético de Madrid, Juventus, etcétera. Y es un estadio que me encantó el ambiente, recuerdo que era enero, hacía bastante frío, recuerdo que incluso nevó durante el partido, pero estaba el estadio completamente lleno, 75.000 espectadores, muy buen ambiente. Es un club que también organiza pues, muchísimas actividades en torno al estadio, pues para niños, para que los aficionados puedan disfrutar no solo durante el partido, sino también antes y después. Y el Allianz Arena es un estadio estos que impresiona, ¿no? Por fuera está totalmente cubierto de LEDs que se iluminan del color del equipo local. De rojos es el Bayern o de blancos es la selección alemana. Y bueno, un estadio moderno, pero que también tiene muchísima personalidad y que si os pasáis por Alemania os recomiendo visitar. Y para ver el estadio, el puesto número 5, nos vamos hasta Madrid, la capital de España, para visitar el Santiago Bernabéu. Algo que me gusta en comparación con el Camp Nou, a pesar de que tiene menos capacidad, el Bernabéu tiene pues, en torno a 81.000 espectadores, es el hecho de que las gradas están construidas con una mayor verticalidad. Es un estadio más cerrado, con lo cual pues creo que tiene una mejor acústica, se nota más la presión del público. Y otra cosa que me gustaría destacar del Real Madrid es que creo que fue uno de los primeros clubs que se dio cuenta del negocio que podía suponer el hacer tours por el estadio. Esto es algo que pues, prácticamente hoy todos los equipos de primer nivel tienen ya montado, pero hace no tanto tiempo no era así y yo creo que el Madrid fue uno de los primeros equipos que empezó a decir, oye, partidos jugamos una o dos veces por semana, pero durante el resto de días pues podemos atraer a muchísimos visitantes y podemos enseñar el museo, hacer un tour por el estadio, pisar el césped, visitar los vestuarios y bueno, creo que tiene bastante mérito haber tenido esa visión comercial. Y si pasáis por las afueras del Bernabéu cualquier día, pues vais a ver una cola enorme de gente, no porque haya partido necesariamente, sino porque van a visitar el estadio. El tour cuesta aproximadamente 25 euros, no es barato, pero si estáis por Madrid, sobre todo pues si sois aficionados del equipo, es una experiencia que no vais a olvidar. En el puesto número 4 he querido poner el estadio de Anfield. Para ello nos vamos hasta la ciudad de Liverpool. Bueno, Anfield, que decir, ¿no? Otro de los templos del fútbol mundial. Quizás el estadio pues, más antiguo, seguramente de esta lista, fue construido en el año 1884. Al principio fue el estadio en el que jugaba sus partidos como local el Everton, el gran rival en la actualidad de Liverpool. Pero al final el Everton se terminó trasladando a otro estadio, se fundó el equipo de Liverpool y desde entonces pues ha sido su estadio local. No es un estadio tan grande como otros de esta lista, tiene capacidad para 54.000 espectadores, pero seguramente sea uno de los estadios con más historia, con más mística y con mejor ambiente. Ya solamente pues dando una vuelta por el barrio, acercándonos al estadio, viendo la puerta, la estatua de Bill Shankly. Si hacemos el tour, que creo recordar cuesta 22 euros al cambio, pues podemos visitar los vestuarios, el mítico cartel de This is Anfield. Si ya pues tenemos la oportunidad de ir a ver un partido, vamos a ver que hay un ambiente espectacular. Y creo que de todos los estadios ingleses, pues mi número uno en cuanto a ambiente, estética del estadio, historia, tiene que ser Anfield. Y entramos en el top 3 de estadios visitando la ciudad de Glasgow, donde se encuentra Celtic Park, el estadio del Celtic de Glasgow, uno de los estadios con mejor ambiente que he visitado sin lugar a dudas. Recuerdo que visité Escocia en el año 2011-12 y coincidiendo con mi visita a Glasgow pues jugaba el Celtic contra el Motherwell. Y no me esperaba lo que me encontré. No era un partido de Champions muy importante, pero el estadio completamente lleno, 60.000 espectadores, todos con la camiseta, cantando, animando de principio a fin al equipo.
Y bueno, recuerdo también que las entradas no son excesivamente caras. Recuerdo la curiosidad de que, creo recordar que todas las entradas costaban igual, independientemente de donde estuviera ubicado el asiento. Conseguí entrar en una de las primeras filas y bueno, a pesar de que cuando estamos tan cerca del terreno de juego no podemos verlo con tan buena perspectiva como en otros lugares del estadio, pues el ver a los jugadores corriendo a pocos metros de mí, escuchar lo que hablaban, toda la acústica que tiene ese estadio, toda la afición cantando, el You Never Walk Alone del principio del partido, himno que comparte con el Liverpool, bueno, una experiencia magnífica. Y si visitáis Escocia os recomiendo, pues sin lugar a dudas, que veáis un partido de fútbol allí. Entramos en el top 2 de la lista viajando hasta la ciudad de Río de Janeiro, donde se encuentra el estadio de Maracaná. Otro de esos estadios icónicos en la historia del fútbol, un estadio que ha visto dos finales de Copa del Mundo, la del año 2014 entre Alemania y Argentina y la del año 1950, aquel maracanazo entre Uruguay y Brasil que le dio a Uruguay la Copa del Mundo. Y bueno, Maracaná he tenido la suerte tanto de hacer el tour del estadio como de ver un partido. Además fue el derbi de Río entre Flamengo y Fluminense. Y me encantó, ¿no? El estadio completamente lleno, la afición sin camiseta, bailando, de principio a fin. Además, algo muy bueno de la liga brasileña es que las entradas son bastante pues, baratas en comparación a otros partidos de fútbol. Imaginad, por un derbi de Río, creo que pagué menos de 20 euros, unos 17, 18 euros por una entrada que además estaba en una buena ubicación. Esto en otros países como Argentina o España, por ejemplo, ver un derbi pues, nos va a salir por muchísimo más dinero. Y Maracaná pues, fue un estadio que disfruté. El único pero que le podría poner es que quizá después de las últimas reformas que ha tenido, pues ha perdido parte de esa mística, ¿no? Que a lo mejor tienen otros estadios, como el Estadio Centenario de Montevideo. Ahora Maracaná pues, es un estadio mucho más moderno, pero sin lugar a dudas uno de los mejores sitios en los que he podido ver deporte en directo. Y para ver el estadio número 1 de la lista nos vamos hasta la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, donde se encuentra el estadio Alberto José Armando, más conocido como la Bombonera. Recuerdo llegar a Buenos Aires, al puerto de La Boca, en barco, y una de las primeras cosas que hice fue acercarme a la zona de Caminito y visitar el estadio de La Bombonera. No pude conseguir entradas para ningún partido, son entradas bastante difíciles de conseguir, la mayoría de aficionados que van pues, son socios del club, pero sí que pude hacer el tour por el estadio, además muy económico, en torno a los 12, 13 euros, y muy bien explicado toda la historia del club, te enseñan los trofeos, te los explican. No solamente puedes ir al vestuario, pisar el césped, recuerdo que te llevan a la zona de la 12, donde están los aficionados pues, que más cantan, animan. Puedes visitar pues, toda la zona de los palcos, esta grada tan vertical que tiene, donde se encuentra el palco de Diego Maradona, bueno, y no solamente el estadio, sino todos los alrededores, todas las calles. Es un barrio que vive, tiene plena devoción hacia Boca Juniors, el Museo de la Pasión Boquense, todas las tiendas que hay, vas paseando y te encuentras estatuas pues, de Maradona, de Riquelme, bueno, es una experiencia única. He de decir que también intenté visitar el estadio de River, pero en esta ocasión sí que había partido, no conseguí entrada y me acerqué al Estadio Monumental pues, para visitarlo, pero había un cordón policial de 3 cuadras antes de llegar al estadio y la policía no me dejó pasar, así que tengo pendiente de visitar el estadio de River, un estadio que también es seguro magnífico. Pero bueno, por lo menos en mi viaje a Buenos Aires pude visitar uno de los estadios de los grandes clubes de toda Latinoamérica y sin duda fue una visita irrepetible. Y antes de terminar, quería añadir un último estadio, hacer una mención honorífica al estadio Vicente Calderón. Como aficionado del Atlético de Madrid, seguro que soy aquí subjetivo, pero bueno, es que ahora mismo estoy viendo la imagen de satélite acercarse al Vicente Calderón, ver que ya no existe y me está entrando la nostalgia. Y es que es el primer gran estadio que pude visitar, además fue en segunda división, estos años del infierno, y yo por aquel entonces no era consciente de lo que significaba ver un equipo en segunda división con el estadio abarrotado, 54.000, 55.000 personas con la camiseta, cantando, un ambiente que en muchos casos pues, me ha recordado a ambientes de estadios que he visto también en el fútbol sudamericano, a una afición completamente entregada. Y un estadio que también estéticamente creo que era pues, muy bonito, que además estaba en el centro de Madrid, se podía pues, prácticamente llegar andando desde muchos sitios del centro de la capital, no como ahora que para ir al Wanda pues hay que coger el metro 40, 50 minutos. Y bueno, ya en los últimos años del Calderón me daba bastante pena porque me daba un poco la sensación de que lo habían dejado un poco abandonado desde el club, que quizá pues, si le hubieran hecho alguna reforma del estadio podría haber aguantado más años.
Pero bueno, lamentablemente no es así, pero todos aquellos que hayáis ido al Vicente Calderón, pues es un estadio que quedará en vuestro recuerdo y aquí mi pequeño homenaje. Y nada más, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme por favor en los comentarios cuáles son los estadios favoritos que habéis visitado, vuestros estadios favoritos. Así también me hacéis recomendaciones para mis futuros viajes. Por ejemplo, me encantaría visitar algún día el Estadio Azteca en Ciudad de México, que no lo conozco, o estadios a lo mejor en Colombia, en Italia, que no he tenido la oportunidad de ver ningún partido allí. En fin, os leo muy atentamente y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.